Amigo televidente, ¿qué tal? De nuevo con su programa Una entrevista con Dios. En este momento damos lecturas a las Escrituras y la misma se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 17, del 14 al 27. San Mateo, capítulo 17, del verso 14 al 27. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generaciones incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: Vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él dijo: Sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quiénes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: Luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo y ábrele la boca, hallarás un estadero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por esta tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender que solamente tú tienes poder sobre los demonios, sobre el espíritu inmundo, y sea la manipulación mental, Señor. Oh Dios, obra en cada familia, en cada hogar. Mira cuántos padres están desesperados para la condición de sus hijos. Ten misericordia, Señor. Pero sabemos que tú tienes el poder y tu palabra para reprender, Señor, todas estas tribulaciones. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. De nuevo con su programa Una entrevista con Dios. Es para mí un placer y un privilegio presentarles a nuestros panelistas hoy. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Hoy tenemos el tema centralizado y el tema que tenemos es ¿cómo podemos vencer la depresión y la manipulación mental? Mire bien, ¿cómo podemos vencer la depresión y la manipulación mental? Y está basado en Mateo capítulo 17, que fue la lectura que acabamos de tener ahora, del verso 14 hasta el versículo 27. Tenemos unas cuantas preguntas también, unas cartas que nos han llegado con la ayuda del Señor. Varón, ¿qué usted cree o qué usted entiende por la palabra depresión? ¿Qué es depresión? Y mayormente en estos días tan difíciles. Amén. Muchas gracias por esta pregunta, por compartir con nosotros también las situaciones que están pasando. En primer lugar, que podemos entender la depresión viene de la mente, viene también del corazón, porque vemos nosotros que es muchas las personas que pasan en la depresión. Pero ¿a qué se debe que viene la depresión en los seres humanos? Primeramente tenemos que entender que hemos dejado de tener el valor en la mano de Dios, o de saber el valor que tenemos en la mano de Dios. Y entonces viene una parte de los pensamientos, de la comparación, el sentirse menos, sentirse víctima, el traer cosas que pasaron 20, 30 años atrás en la vida de uno, y esto lo trae uno a lo presente. Entonces esto lo deprime uno, porque ya uno no quiere comer, piensa solo dormir, descansar, no hacer nada, y se vuelve, resumiendo, se vuelve como vago o vaga. Y vemos nosotros entonces que esto viene a destruir el cuerpo, viene a destruir la mente y viene a destruir el corazón, y sobre todo el cuerpo completo. ¿Por qué? Porque no hay movimiento, no hay deseo, no hay anhelo, no hay esperanza en la vida, y vemos nosotros que entonces esto viene a atacar no solamente los pensamientos,
sino también el corazón. Y nos damos cuenta que es mucha la depresión que existe, tanto como en el hogar. Vamos a dar un ejemplo. En el hogar, la persona se siente, ya hablamos de una mujer, se siente menos que el hombre, o viceversa, el hombre se siente menos que la mujer, y vemos nosotros que hay depresión en la familia, en el hogar, porque no hay una comprensión, no hay un valor que puedan demostrarse unos a otros que valen delante de Dios. Entonces se menosprecia, y vemos nosotros muchas mujeres que están sufriendo sobre la depresión. Amén. Amén, gracias, varón. Sí, tiene mucha razón, varón. Cuando hablamos acerca de la depresión, tiene que ver primeramente con unos síntomas que se llama desánimo, se llama desaliento, pero es un estado emocional, como decía el varón aquí. Entonces, ¿por qué viene? Hay varios factores del por qué viene, ¿entiendes? La depresión. Además, también cuando hablamos acerca de depresión, estamos pensando en el acto de la persona que se deja llevar por un complejo de inferioridad. Cuando la persona tiene cierta clase de complejo, se deprime. O cuando está pasando por una crisis emocional, especialmente mental. O cuando tiene algún pensamiento que lo está dominando, controlando, y no puede sobresalir o vencer esa cosa, lo tiende a aislarlo. Ahora, ¿cuándo sabemos que una persona está deprimida? Número uno, lo primero que hace la persona es que trata de esconderse. Segundo, quiere dormir, quiere olvidarse de todo y dormir. Y número tres, se descuida en su aseo personal, en los alimentos, en comida, en todo, se descuida. Y solamente lo que está es pensando, y dependiendo a cómo llega. Pero primeramente viene ¿qué? El desánimo. Segundo, el desaliento. Y tercero, entonces, ya la depresión. Y es un peligro. Y ahí tenemos otra pregunta de una señora que ella dice y nos pregunta que si la depresión es pecado, sí o no. Ella dice que su hijo sufre de depresión. Y al sufrir de depresión, pues entonces a veces él ha tratado de quitarse la vida. ¿Es pecado, sí o no? ¿O por qué a uno le da de una manera y a otro de otra? Amén. Creo que la palabra depresión no es pecado delante de Dios. Pecado es quitarse la vida, porque Dios es el que da la vida y Dios es el que la quita a su momento, a su voluntad. Él es el dador de la vida, y nosotros no podemos hacer. Ante Dios, sí, al quitarnos la vida nosotros estamos pecando contra Dios, y eso sí es un pecado delante de Dios, no a la humanidad, delante de Dios. Y creo que, ¿por qué se da en diferente forma? Es de diferente forma que nosotros lo pensamos o lo recibimos o creemos que estamos en esa situación. Por eso que hay depresiones diferentes. Podemos darnos cuenta también en la depresión en verbal. Hay personas que se les dice una palabra y se ofenden y se sienten deprimidos. Podemos ver una depresión verbal. Otra depresión es que podemos ver, como decía el pastor anteriormente, que también se sienten menos, o sea, admiran a otras personas y piensan que nunca van a alcanzar, nunca pueden llegar a ese lugar. Entonces ellos mismos se desprecian, ellos mismos no se dan el valor, y entonces ven a otra persona, admiran a otra persona, y eso entra en una depresión por admirar a alguien, por decir yo quisiera hacer, pero yo no puedo hacer esto. O sea, se sienten incapaces. Hay diferentes formas que podríamos explicarle, hermana, pero el tiempo es muy resumido aquí en la televisión, pero queremos decirle que hay diferente, se da diferente, claro que sí se da diferente a diferentes personas la depresión. Amén, gracias, varón. Sí, querida hermana, tiene razón, mire, la depresión puede ser un enemigo traicionero, como puede ser un amigo, un compañero, ¿entiendes? Solamente de compartir. Entonces tenemos cuidado, a diferentes clases de personas le da la depresión, pero hay depresión que no son depresiones, que son desalientos simplemente, que son quejas, ¿entiendes? Por ejemplo, si un hombre ha sido traicionado por su pareja, entonces él se cree al menos y se pone a pensar, ¿entiendes? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me hizo esta cosa? Y es tanto los pensamientos que la persona se deprime. Y al deprimirse, entonces viene el pensamiento, ya sea para matar a la persona, óigame bien, para matar a la persona o matar a su compañero o quitarse la vida porque no puede. ¿Sí ve? Eso es muy importante, simplemente por una traición. Hay otros que han sido abusados, muchos niños han sido abusados, sexualmente hablando. Otros han sido abusados físicamente. Y al no tener dominio para contrarrestar eso, y solamente lo que le lleva ahí, se sienten culpables y creen que son ellos mismos.
Recuerden que todos los seres humanos tenemos 3 niveles mentales. Siempre he dicho estas cosas. 3 niveles mentales. El inconsciente, el pre-subconsciente y el consciente. El inconsciente es atrás, es el que graba toda la cosa. Y ese nos hace nosotros sentirnos culpables o avergonzados, dependiendo cuál ha sido la experiencia que hemos tenido. Desde la niñez, desde el vientre de nuestra madre, que hemos tenido. Entonces, eso nos lleva a nosotros a actuar muchas veces sin saber. ¿Te ves? Actuamos a la ligera. Hoy estamos de una manera y se llama lunático, ¿entiendes? Y ahí que puede venir el pecado en el sentido, no porque la persona esté en pecado, sino porque el enemigo, hay un espíritu que se llama espíritu lunático. Y eso lo tenemos aquí en la Sagrada Escritura. Cuando usted ve que la persona está cambiando, que hoy está bien contento y de un rato para otro cambia y se deprime, ahí hay un espíritu lunático. Y ahí sí es peligroso. Porque ese espíritu entonces lo va a llevar a quitarse la vida y se convierte en pecado, como decía el varón. ¿Usted ve? O sea, la depresión no es pecado, no. El caer en ella y hacer lo que ella le dice, ahí entra el pecado. Hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, el profeta Elías. Elías fue un profeta de Dios y él sufría de depresión. En una ocasión, cuando él hizo un milagro que Dios, ¿me entiende?, le dio el poder y mató a 850 profetas de Acera y de Baal. Y clamó y bajó fuego del cielo. Y él vio la gloria de Dios. Sin embargo, una mujer llamada Jezabel viene a amenazarlo y él sale corriendo. Teniendo el poder y la autoridad para reprender, sin embargo, una mujer lo amenaza y él sale corriendo y se deprime y quiere morirse. ¿Te ves? Pero él le dice que a Dios no se la quita. ¿Te ves? Mire bien, aunque sufría de depresión, él vino donde Dios y le dijo, mira, Señor, yo no soy mejor que mi antepasado, soy mejor que mi padre. Por favor, ya quítame la vida, ya quiero morirme. ¿Y sí? ¿Te das cuenta? Eso es depresión. Pero él se fue a dormir, oye, se fue a dormir. Y el ángel de Dios vino y lo despertó. No, despierta, ¿qué está haciendo? Otro profeta, Jonás, sufrió de depresión por no obedecer. Y se fue corriendo y entró a dormir. ¿Entiendes? Y quería dormirse, quería morirse. O sea, hermana, la depresión no es pecado, pero se le puede dar lugar al pecado. ¿Entiendes? 2, ¿por qué mucha gente lo tiene? Porque dependiendo de cuál ha sido la experiencia que han tenido. Si han sido abusados, si han sido maltratados, si han sido calumniados, depende cuál ha sido la experiencia que ha tenido. El inconsciente brega mucho aquí. El preconsciente, yo le pongo aquí como si fuera un VCR. El VCR es donde usted mete, entiende, la película, el video o el DVD. Ese es muy importante, se llama el preconsciente, es el preconsciente, que va a sacar todo lo que está aquí grabado para traerlo al consciente, que es la pantalla, la pantalla de televisor, el monitor, ahí te ve todo, ese es el consciente. Y dependiendo de cómo fue el pasado, lo que le trajo aquí va a actuar aquí. A uno le da con odio, con pleito, con herida, con remordimiento, rencor, ¿te ves? A otro no, a otro le da con llorar. Mire, para que se dé cuenta. A uno le da con odio porque tuvo una experiencia bien mal, pero a otro es con culpabilidad. Y lo que pasa es con llorar y dormir, llorar y dormir, llorar y dormir, y solo, y como que no tiene nada, como que no sabe nada, que no puede alcanzar, ¿te ves? A otro le da con salir a comprar, ¿te ves? Le da entonces una ansia, ¿entiendes? Porque no puede lograr lo que tiene, y se va de tienda en tienda, y se llama compradores compulsivos, ¿te ves? Y otros se ponen a comer, oiga bien. Uno se olvida de la comida y otro come. Y por eso tiene mucha ansia. Y al tener mucha ansia, usted ve que se sobrepesa. Es por eso, usted ve. Unos se ponen así, otros se ponen así. Otros se ponen a dormir, otros se ponen a correr y a buscar cuantas cosas sea. Estos son espíritus lunáticos. Hay que tener mucho cuidado. No es pecado, pero se le puede dar lugar al pecado cuando el enemigo se mete. Así que si su hijo está sufriendo de depresión, le aconsejamos que busque cierta clase de consejería y cierta clase de actividades que lo puedan sacar, ¿entiendes? Y siempre esté vigilándolo. Siempre no lo deje solo, mucho tiempo solo, porque puede hacer algo, ¿me entiendes? Que en el mañana va a ser penoso. Cuídese de esa índole. Pero no es pecado la depresión, aunque se le puede dar el motivo de pecar. Bien, tenemos otra pregunta, varón. Y esta pregunta es de una hermana, también una mujer. Ella quiere saber cómo ella puede vencer la manipulación. Ella dice que el esposo la manipula mentalmente, le hace creer muchísimas cosas. Entonces, pues ella actúa no porque quiere obedecer,
sino por la manipulación, que es que fuera un control. Como ella se encuentra como una marioneta, que él la manipula para todo. Y le dice muchísimas cosas y le hace creer cosas que no es verdad, pero ella se lo cree. Ella dice que está cansada de esas cosas y no haya que hacer, y también se deprime mucho. ¿Qué yo puedo hacer, dice ella, para salir de esa manipulación? Amén, amén. Bendiciones, hermana. Creo que es muy importante poder entender cuando se dice me manipulan. La manipulación lo que hace daño a la persona, en todo sentido. Hace daño hasta para salir, porque está manipulado. Eso es como un control, como una televisión. Nosotros manejamos a nuestro antojo, le colocamos más del volumen, o lo apagamos, o cambiamos de canal. Eso es una forma de poder dirigir o poder manejar una televisión, un televisor. Entonces, eso es así, es con nuestra vida. Y creo que el único que nos guía a vida eterna, lo que nos guía a un camino, se llama Jehová Dios de los ejércitos. Pero ha creado al hombre, y también la creó a usted como ser humano, como mujer, ayuda idónea para... Esto es muy importante que entender. Cuando Dios vio al hombre que estaba solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Tiene que entender qué es ayuda idónea, qué parte o qué función, qué trabajo, cuál es la participación suya en el matrimonio. Y uno de los más importantes, la manipulación no tiene que permitir que pase en su vida, porque si usted no da un paro que esto termine, esto va a seguir por muchos años, y al final va a ser como un televisor, que va a ser manejado, controlado por su esposo en donde quiera que vaya. Lo que usted no puede hablar, usted va a hablar cuando él quiera, usted va a pensar cuando él quiera, todo esto va a ser así. Y creo que es muy importante. ¿Qué debo hacer? Es una pregunta muy importante. Primeramente, hay que parar esto, decirle al esposo, en la palabra de Dios, o Dios nos dice, nos enseña, que a mí me hizo para ayudarte a ti, y te creó a ti también para que me ayudes a mí. Somos una sola persona en el cuerpo, que somos un matrimonio. Eso es algo muy importante, poder hacerle entender a su esposo que ambos son importantes delante de Dios, y deben someterse ambos delante de Dios, para que Dios se glorifique en la vida de ustedes. Pero muy importante, la pregunta que hace, ¿qué debo de hacer? Es parar en este momento. Si está viendo este programa, decirle a su esposo, no más, ya no me va a controlar, ya no me va a decir o me va a manipular en diferentes formas. Vamos a trabajar juntos y verá que todo va a ser un cambio, pero también la fortaleza, el entendimiento, la sabiduría solo lo da Jehová Dios de los ejércitos. Muy importante clamarle a Dios para que pueda guiarla, pueda darle las palabras, pueda darle la forma de poder tener una conversación, un diálogo con su esposo, y poder salir de esto, porque nadie está con derecho a manipular a nadie, tampoco ni la mujer ni el hombre. Todos, Dios nos creó a todos a semejanza y imagen de Él. ¿Para qué? Para que podamos nosotros tener una familia, y Él también creó la familia. Pero muy importante, dice la palabra de Dios, no es bueno que esté el hombre solo, le haré ayuda idónea. La ayuda idónea es la perfección también de Dios, siendo usted como mujer, como madre, como esposa. Entienda muy bien, usted es una perfección hecha a imagen y semejanza de Dios, como es su esposo también. Pero muy importante, pare de que no le estén manipulando. Al contrario, debe acercársele y decirle, vamos a hacer una ayuda, ambos. ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué es lo que yo no estoy haciendo? Para que puedan trabajar juntos y verán la misma gloria de Dios en sus vidas. Amén. Amén. Gracias, varón. Querida hermana, en este caso estoy mirando que posiblemente usted vivió un pasado muy mal, y él está utilizando esa estrategia de su pasado, y la tiene usted en el contexto de manipulado, porque usted tiene una mente que no está liberada. Usted tiene que liberar su mente. Porque usted dice la palabra manipular, y manipular es cuando hay algo que se ha sembrado, entonces como una marioneta, y entonces se mantiene de esa manera. ¿Usted ve? Y él no puede hacer esa cosa. Primeramente, tiene que liberar su mente. Miren lo que dice, vamos a ver lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12 y versículo 2. Mire bien allí. Para liberar la mente tenemos que sacar todo lo que tenemos y no vivir un pasado, porque usted está viviendo el pasado, y él entonces la hace sentir culpable a usted de su pasado. 12:2. Ajá. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted ve, no se adapte a este mundo, a su pasado. Usted tiene que renovar su mente para poder comprender la buena voluntad de Dios. Usted ve, que es agradable y perfecta. Y esa no es la voluntad de Dios, de que la manipule, de que usted haga lo que Él quiera. Eso no es así. La Biblia dice ahí en San Juan capítulo 8 y versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Usted es una mujer libre. Si usted conoció la verdad que es Jesucristo, ¿entiende? Usted no puede estar bajo el yugo de esa esclavitud de Él, no. Usted es libre en Cristo Jesús. Y como usted es libre en Cristo Jesús, ya su pasado, mira ahí en 2 Corintios también, vamos a leerlo, 2 Corintios 5, 17. Usted ve, la palabra le es clara, le dice, ¿entiende? Que usted es una mujer libre, que es una nueva criatura, ya su pasado pasó. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Usted ve, usted tiene que ser libre. En lo que usted vivió en su pasado, lo que usted vivió ayer, olvídese, ya eso no tiene que ver nada ahora en el presente. En el presente usted es una mujer libre, las cosas viejas pasaron, dice ahí. Y todas son hechas nuevas. Así que usted va a tener que confrontarlo, como decía nuestro hermano Jorge, y reprender esa malicia. ¿Entiende? Ahora, ¿a qué usted le llama manipulación? Usted ve. Porque para poder manipular, tiene que haber algo que haya sembrado. Por eso le digo que tiene usted que liberar su mente. Y de acuerdo a 1 Corintios 2:16, mire cómo dice ahí. 1 Corintios 2:16. Es importante que usted tenga eso, querida hermana. 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Usted ve, tenemos la mente de Cristo, hermana. Así que no puede controlar su mente. El enemigo trata de controlar la mente. Y le voy a decir cómo lo hace, ¿me entiende? Y es que le mete idea, le mete pensamiento. Y entonces para poder manipular a una persona, tiene que sembrarle algo. Mientras no le siembra nada, por eso usted tiene que reprender. En su mente usted reprende cualquier malicia. Ahora, ¿cuándo se manipula? Cuando usted se adapta. ¿Usted ve? Si usted no se adapta, usted no va a ser manipulada. Por otro lado, me está diciendo que usted tiene complejo de inferioridad. Porque para adaptarse a una manipulación es porque hay complejo de inferioridad. Porque usted no se cree que usted puede. Usted no cree que usted está libre. Usted cree que lo que dice está correcto. No, analice. La Biblia manda vamos a mirarlo. Primera de Juan capítulo 4, versículos 1 y 2. Hay que pesar los espíritus porque hay muchos falsantes. ¿Me está entendiendo, querida hermana? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces usted tiene que probar los espíritus para ver lo que es de Dios y lo que no son de Dios. Entonces Dios no instituyó el matrimonio para que un hombre esclavice a una mujer. Ni tampoco a una mujer que esclavice al hombre. No, eso no se puede. Eso es falso, eso no es de Dios. Así que usted tiene que sacudirse. Es más, mire otra cita, en Efesios capítulo 5 y versículo 21. Mira cómo dice allí. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Usted ve, los dos tienen que someterse, no a uno, no, usted no tiene que someterse solamente a él. Él también tiene que someterse a usted. O sea que donde quiera que usted vea la Sagrada Escritura, le dice que usted es libre, que usted tiene el poder y la autoridad. Así que no permita que siga manipulándola, o sea, sembrándole ideas y cosas. Usted analice, vaya a ver si usted está correcta o no. ¿Entiende? No es que pelee, no es que discuta, no. Es bueno el diálogo, la buena comunicación es buena, pero usted ponga su punto. No, esto es así, así, así. Tú dices esto, pero esto no es así. No tiene que pelear, sino aclarar. Por eso dice que sométase uno al otro. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo. ¿Entiendes? Pero tampoco el hombre tiene potestad sobre su propio cuerpo. Sí, pues donde quiera encontramos. ¿Quieren ver lo que hace? Pues vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 7, versículo 4. ¿Usted ve? O sea, la palabra le habla claramente como parejas que son. Así que ese tipo de manipulación no puede existir en el vocabulario de una pareja. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Usted ve? Ese es el punto. Usted tiene potestad sobre el cuerpo de él y él tiene potestad sobre el cuerpo suyo. ¿Usted ve? Y son uno, una sola carne. No son dos ni tres, son uno. ¿Usted ve? Así que no, querida hermana, reprenda en el nombre de Jesús, primeramente su mente. Puede reprender. 2, reprenda la malicia que hay en este hombre también, que Satanás lo está utilizando para que usted entonces no progrese.
Porque al encontrarse así, pues entonces usted no tiene libertad. Entonces lo que va a querer hacer otras cosas que no le va a convenir. ¿Usted ve? Entonces se va a esclavizar. No, en Cristo somos libres. No somos esclavos. Anteriormente era esclavos del pecado, pero hoy en día somos libres en Cristo Jesús. Así que usted no puede ser esclavizarse de ningún hombre. Eso no quiere decir que no ame al hombre, que lo respete. Sí, respete al hombre como dice la palabra de Dios. Que respete, pero él tiene que amarla a usted. ¿Me entiende, hermana? ¿Cómo puede liberarme? Reprendiendo, dándome el lugar que yo merezco, reconociendo quién yo soy y sobre todo que tengo la mente de Cristo. De esa manera usted puede liberarse, conociendo la voluntad de Dios. No se adapte a este siglo, o sea, a lo que este hombre quiera. Deje de saber que usted es libre en Cristo Jesús, que usted es la esposa que el Señor le dio, pero no una esclava, no una cenicienta, no una cualquiera, no una mujer libre, libre en la sangre de Cristo. Aleluya, santo. Dios me le guarde, hermano. Estaremos orando por ustedes mucho. Amén. Bien, esta es un joven, quiere saber si la salvación se pierde. Él dice que escuchó un mensaje de un predicador y el predicador entonces estaba diciendo que todo aquel que no busca de Dios, que todo aquel que está en la iglesia pero que no tiene el Espíritu Santo, pierde su salvación. Él quiere saber que cómo es eso, que si se pierde o no la salvación. Amén. Creo que es muy importante poder escudriñar la palabra de Dios cada momento que tenga uno ese tiempo y en el Espíritu para poder entender qué dice lo que sobre la salvación. Primeramente tenemos que entender que la salvación solo la da una, que es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Se llama Jehová Dios de los ejércitos. Y creo que perder la salvación por no asistir o desviarse del camino de Dios. Vemos nosotros un ejemplo de un ladrón que estaba crucificado en el mismo tiempo, en la misma hora, al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí mismo nos damos cuenta que cuando él reconoce, él se arrepiente y él sabe de que el que estaba al lado era el mismo Dios que estaba ahí crucificado. Dijo, cuando estés en tu trono, en tu reino, yo quiero estar ahí. Y él desde hoy estás. Y vemos nosotros que la salvación vino a la salvación en la vida de él, pero vemos nosotros, como lo traemos en este tiempo, la salvación se pierde. Creo que cuando uno dice definitivamente uno no cree en Dios o no tiene a Dios en su corazón, muchos fallamos, muchos ofendemos el carácter santo de Dios, muchos cometemos errores a diario sirviéndole a Dios, pero Dios con la misericordia, la gracia, su perdón que lo ha dado, dio a su Hijo unigénito a este mundo para que todo aquel que crea en Él no se pierda sino tenga vida eterna. Creo que es muy importante poder entender esto, joven, de que hay personas que traen en una forma que creen a su pensamiento, a su propio entendimiento de que esto se pierde. Creo que se pierde al sacar a Cristo en tu corazón. Y creo que el fallar, el no asistir a una congregación, no se pierde, porque Dios dice la palabra que hay que someterse, hay que obedecer a Dios y hay que ser humilde delante de Dios. La salvación no se pierde, pero sí, lo que sí se contrista es el Espíritu de Dios. Por eso nosotros no escuchamos la voz de Dios, no sentimos la presencia de Dios. Eso es muy diferente a perder la salvación. Así que la salvación no se pierde, pero sí, se contrista el espíritu, no siente nada uno, va a la congregación o ora y no escucha la voz de Dios, porque todo esto es algo que es mucha carga, es mucha la preocupación, muchas situaciones que tenemos en nuestra mente o en nuestra vida y que no nos deja a nosotros, pero la salvación no se pierde. Hay que escudriñar la palabra de Dios, porque esta es vida eterna, y el que la ofreció y el que la dio, es santo y sigue siendo santo y sigue siendo el misericordioso, sigue siendo el Dios del mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. En Él no hay variación. Lo que te dio a ti, lo que me dio a mí, lo que dio a todo, que escogió y amó, solo nos toca a nosotros mantenernos en la salvación. ¿Para qué? Para entonces sí, no perdernos, pero no se pierde la salvación. Escudriña la palabra y tú encuentras la respuesta aún más aquí en la palabra de Dios. Amén. Amén, gracias, varón. Bien, como dice nuestro hermano el ministro Jorge, no, la salvación no se pierde. ¿Por qué? Número uno, ¿quién es la salvación? La salvación es Cristo Jesús. Amén. ¿Se va a perder Cristo Jesús?
Ese es el primer paso, cuando dice la salvación. ¿Sí? Ahora, si te hubiera dicho ser salvado, es diferente a la salvación. Por ejemplo, leamos lo que dice Pedro en Hechos 4:12. Hechos 4:12. ¿Qué dice? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Ve? Es solamente en Cristo Jesús. Entonces Él es la salvación. En ningún otro es salvación. En Cristo, Cristo es la salvación. Número 2. Miramos el otro punto. Leamos lo que dice Hechos 16, del verso 30 y 31, para que vea lo que dice la palabra de Dios. La persona dice, ¿qué yo haré para ser salvo? Entonces, para ser salvo. No la salvación, pues ya la salvación está aquí, ya está hecha la salvación, que es Cristo Jesús. 32. Capítulo 16, versículos 30 y 31. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Tú ves? La salvación está hecha ya. Mira, ¿qué voy a hacer para ser salvo? Para ser salvo. Es diferente a la salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, porque es Cristo la salvación. Aleluya. Ahora, ¿qué dice Jesús? Mira lo que dice Jesús. Si Jesús dice estas cosas, entonces no se pierde. Juan 3:16, mira cómo dice allí. Si el Señor dice esas cosas, no se pierde la salvación. Aleluya. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Si es eterna la salvación, ¿entiendes? No se puede perder ahora. Lo que está pasando es esto. Si la persona pierde porque nunca lo ha tenido, ahí que tiene que entrar. La persona que está en Cristo Jesús no practica el pecado. Si es hijo de Dios, que esa es la pregunta que te voy a hacer a ti, como joven que tú eres. Tú tienes tus padres vivos, ¿verdad? Si lo tienes. O cualquier persona que tenga hijos. El hecho de que el hijo, o que tú mismo peque, le falte el respeto a tu padre, ¿dejas tú de ser hijo? ¿O sigues siendo hijo? Ahí tienes la contesta más clara. ¿Dejas tú de ser hijo porque cometiste un pecado y cuántas cosas? No. ¿Pero qué va a hacer tu padre? Corregir. Te van a corregir. ¿Y dónde encontramos eso? Vamos a Hebreos, capítulo 12, de versículo 5 en adelante. O sea, la palabra es clave. Cuando somos hijos de Dios, ¿entiendes? Cuando pecamos, se nos azota, se nos corrige, se nos castiga. ¿Entiendes? Con amor, pero no lo botan, no perdemos la salvación. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Tú ves? Cuando uno peca, el Señor, si somos salvos, dime bien, si tenemos la salvación, si no, Dios lo sabe porque Dios no es mentiroso. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si te da una cosa, no te la puedes quitar. Eso es de ahí. Y la persona que Dios salva, le da el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu es que dice que somos hijos de Dios. Vamos a leer los Romanos 8:16. El Espíritu que dice esa cosa. Antes de darnos la salvación, primeramente hay que venir a Jesucristo. Amén. Para que entonces venga el Espíritu Santo. ¿Qué dice allí? Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Aleluya. Óyeme bien. Entonces, ¿cómo es que si soy hijo, no va a tener herencia? Dice la Biblia que estamos en Cristo Jesús, somos coherederos con Él. ¿Y cómo puede ser esa cosa? Vete a Juan 1, versículo 12. Mira cómo dice allí. Entonces, lo que es un hijo de Dios. Es clave que he ido joven. No, la salvación no se pierde si somos salvos. Óyeme bien. Todas esas personas que dicen que son salvos, no que dicen que son salvos, hasta que no viven a Jesucristo y viven por el Espíritu Santo, que tienen a Jesucristo, que han aceptado a Jesucristo, no son salvos. El hecho de que digan que son salvos o que van a la iglesia, el hecho de que yo vaya a la iglesia, eso no me identifica a mí, que yo soy salvo. No, yo tengo que aceptar a Jesucristo. Míralo aquí como dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando yo acepto a Jesucristo de corazón y Él entra a mi vida, ya yo tengo el sello. Óyeme bien, tengo el sello de aprobación. Vamos a leerlo a Juan 14, del 15 al 17, para que vea que cuando entonces yo tengo ese sello, Él me dice, ámame y guarda mi mandamiento. ¿Tú ves? El que está en Cristo Jesús se somete a su mandamiento, guarda su mandamiento. Entonces viene el Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Te das cuenta? Entonces no, hermana. No, el hecho cuando Pablo dice allí que cuidemos con temor y temblor nuestra salvación, no está diciendo que se pierde, pues si acaso alguien le ha dicho ese versículo, usted tenga cuidado, no está diciendo que se pierde, sino que vivamos una vida en santidad, ¿entiendes? Con temor y temblor, que no estemos contaminando con el mundo, porque la Biblia dice que como somos hijos de Dios, no podemos participar con él. Vamos a leer lo que sea la palabra. Primeramente, vamos a Santiago 4:4 para que vea. No, hermano, el que está en el Señor no puede hacerse amigo del mundo. Digo, el que tiene el Espíritu Santo, ¿me estás entendiendo? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si somos hijos de Dios, no podemos constituirnos amigos del mundo. Porque entonces nos constituimos en enemigos de Dios. Eso es lo que está diciendo. Si el Espíritu Santo está en mí, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces no se puede perder la salvación. Es más, otra cita la voy a hablar. Está en 1 de Juan capítulo 3 para que vea que el que está en Cristo no practique el pecado, porque la simiente no puede pecar, porque somos de Él. Leámoslo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Siga. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es el punto clave. El que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Y practicar el pecado es ensuciarse, que hoy me arrepiento, mañana voy otra vez a pecar. No, el que es de Dios es así. ¿Te ves? Porque la simiente tiene un nuevo nacimiento y ahora es guiado por el Espíritu Santo. ¿Me estás entendiendo? Así que una persona que piensa salvación es porque nunca la tuvo, que nunca fue salvo. Una persona que está en Cristo Jesús no practique, no quiere decir que está exento del pecado. Óigame bien, no está exento del pecado, pero no practique el pecado. Hay una diferencia en pecar y practicar el pecado. Para que entienda eso, los que están en Cristo Jesús, que peca, tiene un abogado, tiene un defensor. Es diferente a cuando aquel practica el pecado. El que practica el pecado es porque no ha nacido de nuevo, porque es hijo de Satanás, porque su simiente todavía no ha sido regenerada. Leámosla en 1 Juan capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Te das cuenta? El Hijo de Dios, cuando comete pecado, reconoce. Y viene y se arrepiente inmediatamente y se aparta. ¿Sabes? Es más, Proverbio 28:13. Oye, la Biblia enseña por todas partes cuando uno es un hijo de Dios. Si peca, si se desvía o algo, hay ahí, pero no muere en pecado. Óyeme bien, el Hijo de Dios no muere en pecado. Si murió en pecado fue porque nunca tuvo el Espíritu Santo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Te das cuenta, querido joven? El que encubre su pecado. ¿Y quién lo encubre? Satanás. ¿Entiendes? Y muchos que se llaman hermanos, que están en la iglesia, que no se han repetido todavía, no han nacido de nuevo. ¿Entiendes? Y están viviendo en doble vida. Esa gente todavía no son salvos. Están en la iglesia, como dice Juan, pero no son.
¿Por qué no? Porque no viven conforme al Espíritu Santo. El que es de Dios no practica el pecado. Con temor y temblor siempre está delante de la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo lo redarguye. Si peca, el Espíritu Santo lo redarguye y lo hace confesar. Confiesa tu pecado. Y lo aparta porque tiene el Espíritu Santo. La simiente no puede pecar. Es Cristo Jesús la simiente. ¿Me estás entendiendo, querido joven? Así que no, la salvación no se pierde, pero si la persona muere en pecado, nunca fue salvo. Óyeme bien. Si la persona vive practicando el pecado, todavía no ha nacido de nuevo. Tenemos muchos hermanos por ahí que están viviendo en pecado. Y creen que son salvos, que van a la iglesia y predican, hasta ministros, pastores, claro que sí. Pero no han nacido de nuevo. Porque aquel que está practicando, o sea, practicar significa como el cerdo. El cerdo usted lo baña, lo perfuma, le pone un lacito aquí y sale por ahí. Y cuando él ve un bache, hace y se tira, y se revuelca y no quiere salir de ahí porque el cerdo es de ahí. Pero una oveja no. Cuando es una oveja, ¿entiendes? Si se cae fue porque se descuidó. Pero cuando está allí, comienza a buscar para salirse. Y cuando está en lo seco, bien duro, entonces se sacude. Eso es confesar, porque es oveja. Es más, dice Pedro dice que el cerdo vuelve a su posilga y el perro a su vómito, porque no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo no practica el pecado, no anda en pecado, anda, aleluya, santo. Anda en el Espíritu. Vamos a leer gracias, Señor. Está ahí en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 25. Gálatas 5, 25. Eso es que anda en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así es clave entender eso, querido hermano, querido joven. ¿Qué dice ahí? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Usted Espíritu. ve, el que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, guía y anda por el Espíritu Santo. No anda él. Ya murió, como dice Pablo, ya no vivo yo. Ya no vivo yo, va a vivir Cristo Espíritu. Eso es el Hijo de Dios. Así que no te dejes llevar por lo que hice por ahí. Todas aquellas personas que tú ves que están pecando, saliendo y entrando, es porque todavía no han nacido. Están en la iglesia, pero no son. ¿Tú ves? El que es hijo tiene transformación y vive por el Espíritu. Gracias, querido joven. Si quieres, llámame al 978-835-2911. 978-835-2911 ya, y te voy a dar más información sobre estas cosas. Pero no te dejes confundir. Recuerda, la salvación no se pierde. Cuando Dios la da, no la quita. Pero el que se la da es porque vive en santidad. Es porque vive por el Espíritu Santo. Y si peca, el Espíritu Santo lo hace vomitar para que confiese. Y si aparte se redarguye de pecado. ¿Me entiendes? Dios te guarde y te bendiga. Tenemos la última pregunta. Es una carta más que otra cosa. Una madre está desesperada por su hijo. Dice que ya no puede más con este muchacho. El muchacho tiene 18 años. Fuma, toma, roba, la insulta, le ha pegado varias veces. Ella no quiere botarlo de la casa. El esposo dice que lo bote, que ya no puede más también, pero ella no quiere. Pero dice que no vaya la solución, que no sabe si es un demonio o qué, porque no acepta nada y es muy irrespetuoso y muy desobediente. ¿Qué yo puedo hacer? Ayúdeme, ¿qué hago con mi hijo? No quiero votarlo, pero no hay más que hacer. Amén. Bendiciones a la madre y también al padre que está viendo este programa. Es muy importante poder entender algo. Tenemos que corregir y disciplinar a nuestros hijos en el temor de Dios. Pero ¿cómo podemos nosotros disciplinar a un joven con estas actitudes? Bueno, en primer lugar quiero decirle, madre, que debe tener la autoridad que Dios nos da a nosotros, cómo disciplinar, cómo corregir, cómo instruir a nuestros hijos, porque nosotros somos el ejemplo, nosotros somos los maestros, o usted es la maestra de su hijo, de qué forma hablar, de qué forma disciplinarnos. Sabemos que el vicio es uno de los que está dañando a la juventud, ya sea droga, ya sea el alcohol, pero es algo muy importante. Creo que cuando ya levanta la mano un hijo a una madre, un padre, creo que estamos perdiendo nosotros toda autoridad como padre. Muy importante. No hay que perder eso, porque los hijos siguen siendo hijos, nosotros seguimos siendo padres. Muy importante, cuando una persona empieza a actuar de esta forma, especialmente su hijo que ya ha querido golpearla, creo que es un momento de tomar la autoridad de Dios, de poder entender qué es una autoridad, porque muchas veces entendemos que la autoridad es bótalo, tíralo, ciérrale la puerta, ya no lo ayudemos, ya él no se merece nada y todo, pero no aportamos nada tampoco, estamos dejando que el mismo Satanás venga y se lo lleve a más perdición. Creo que lo que dice su esposo, que ya deberían de sacarlo en la casa, hay algo tan importante que vemos nosotros, que
en la Biblia lo relata y lo dice, de un hijo que se fue a perder todos los bienes, toda la herencia que él tenía. Pero vino cuando él reconoció, que dijo, algún momento su hijo va a reconocer que esta vida que yo llevo, esta vida que yo le estoy dando a mi madre, especialmente mi madre que está siempre dándome consejo, queriéndome hablar, va a llegar un momento que va a reconocer de que hay una madre que está sufriendo y va a venir, y cuando venga y él se arrepienta, ¿usted le va a cerrar la puerta? Creo que no. Vemos nosotros que en este hijo pródigo, el padre cuando vio a su hijo que venía de regreso a casa, él dice que él hizo fiesta, se alegró, porque dijo el que estaba muerto está viviendo, viene de regreso a la casa. Y ahí había un hermano, el mayor, que decía, no se lo merece porque se lo gastó todo. El mismo padre le dice, si tú tienes aquí, tú disfruta lo que tienes, pero mira el que se había ido, que se había perdido, vino aquí. Y el padre nos está enseñando, no sé qué es, está representando a Dios, que Dios así hace con nosotros, no importando las situaciones, todo lo que hayamos cometido, Él viene con su misericordia, nos abre sus brazos y nos levanta, nos recoge, nos transforma. Así que creo que es muy importante, no pierda la autoridad como madre, y también hable con su esposo, dígale que deben de recuperar esa autoridad como padre. ¿Cómo vamos a instruir estos hijos, este hijo? Pero tienen que ser ambos, no puede ser usted solamente, porque usted sola no hizo al hijo, ni tampoco el esposo. Ambos deben de trabajar y reconocer en qué forma vamos a tener la autoridad, disciplinarlo, instruirlo, y para poder buscarle una ayuda del alcohol, de estos vicios que tiene y de la forma que está actuando. ¿Por qué? Hay que encontrar, porque siempre un joven de alguna manera entra a los vicios, de alguna manera se va a las calles. Siempre hay un motivo de que ellos dicen, porque no me comprenden mis padres, necesito que alguien me escuche, necesito un abrazo. Lo que yo encuentro en mi casa es desprecio, y por eso es que hay un amigo allá afuera diciendo, aquí está tu amigo, que yo sí te amo, yo te comprendo, pero en esa comprensión entran los vicios. Muy importante, madre, tienen que ustedes hablar como familia, como padres, cómo van a instruir a ese niño, preocuparse en qué forma van a dirigir a ese joven a un camino a que Dios se glorifique en la vida de él. Recuerden que en la Biblia nos da una enseñanza a nosotros de un hijo que se fue y lo perdió todo y regresó sin nada, pero vino el Padre, que es Dios mismo, abrió las puertas, abrió la casa y dijo, ven hijo, disfruta lo que es tuyo y sigue siendo tuyo. Y dice que hubo una gran fiesta. Así que recuerda, madre, muy importante, la autoridad, nadie tiene derecho a levantarle la mano a nadie, pero es muy importante como madre, con ese amor como madre, debe de hablar con su esposo y decirle cómo vamos a mantener esta autoridad ambos, para que podamos ayudar a este joven, a nuestro hijo, y que pueda dejar esa forma de vida, ese vicio que tiene, y van a ver, y invitar a Dios, que es muy importante. Con nuestras propias fuerzas humanas no lo podemos hacer, pero cuando viene el poder del cielo, tenemos autoridad y tenemos forma para poder hablar con nuestro hijo o nuestros hijos. Muy importante, madre, no pierda la autoridad que Dios le ha dado, cómo instruir a sus hijos, como maestra, como madre, como esposa, cómo poder dirigir una familia, porque Dios nos da la sabiduría, el entendimiento y la inteligencia para poder mantener una familia firme delante de Dios. Dios le bendiga. Amén, gloria al Señor. Gracias, varón. Querida hermana, como psicólogo podría decirte pastilla, podría decirte terapia, podría decirte psiquiatría, encierro, programa, ¿entiendes? Para ocuparlo. Pero eso no va a cambiar, porque el problema que tiene él no es estas cosas. No es un problema emocional. Es muy importante que entienda eso. Y habla de lo que encierra esta cosa. Mira lo que dice la palabra de Dios. En Efesios 6, 4, mira cómo dice. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahí está el problema. A este muchacho hay que meterle clitomicina. Es el poder de Dios, dice, en el temor de Dios. Hay que enseñarle la palabra, y ahí que no queremos. ¿Y cómo puede ser esa cosa? Ahí que está el problema. Óyeme bien. Puede buscarle 50,000 programas
puede darle, ¿me entiendes?, terapia y pastillas y cuantas cosas. Y el muchacho, y todo lo que lo gusto. No, porque hay una rebeldía, hay un espíritu inmundo, óyeme bien, un espíritu inmundo que se llama lunático. Vamos a la lectura que tuvimos al principio. En el capítulo 17, oiga, y se lo doy a usted. Léase a Mateo 17, del verso 14 en adelante. Mire, un caso suyo, semejante al suyo. Mire bien. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se rió delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Ve ahí donde está el problemita? Ahí que está. Esto hay que luchar espiritualmente. Nuestra lucha no es con carne y sangre. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. No es con lucha y carne, no. Son espirituales. Necesitamos el poder y hay que estar en ayuno y oración. El Señor lo dijo. Son demonios, entonces, pero los demonios no se ven. Usted ve, este muchacho bebe, toma, le pega a usted, se malcría, usted ve. Y por más que se le dé la cosa, porque hay un poder lunático. Leamos ese capítulo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ve dónde está el problema? Pero no se ven. Entonces la gente cree que esto es, eso, pero no, son demonios, son espíritus inmundos. Y esto entonces hay que estar espiritual para poder reprender, ¿te ves? Entonces la gente no quiere ayunar, la gente no quiere orar, ¿entiendes? Porque cree, y pues, Satanás le hace la vida difícil para que no ayune y para que pierdan la fe, como dice aquí el Señor. Esto es por fe. Los mismos discípulos no pudieron reprenderlo. Y así hay muchos padres. Óyeme, Satanás está atacando a los hijos de los ministros. Óyeme bien eso, querida hermana. Satanás está atacando a los hijos de los pastores, a los hijos de los hermanos creyentes en Cristo Jesús, para sacarlos de la iglesia, para hacer la vida difícil. Por eso que tenemos que estar de rodillas. Esto no es hablando, ni provocándolo a ira y botándolo, no. Esto es con oración y ayuno, esto no sale. Es más, vamos a Santiago 4, 7, mira cómo dice allí. Santiago 4, 7 y 8. Es clave entender. La lucha no son espirituales, son carnales. Por eso tenemos que someternos a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Ves dónde está el problema? Hay que orar, pero con fe. ¿A quién? A Dios. Tenemos que venir en ayunas. Tenemos que someternos, no queremos someternos. Hablamos demasiado y por eso no tenemos la solución. Entonces apelamos a la corte, apelamos a la policía, apelamos aquí al psiquiatra, al psicólogo, y no hay solución. ¿Por qué? Porque no nos sometemos a Dios. El único que puede contra Satanás es Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. ¿No vio aquí Jesús? Este padre que vino donde Jesús no vino allí. ¿Y qué tuvo que hacer? Tuvo que clamar, buscó a Jesús, y al buscar a Jesús, entiende, aleluya, gloria a Dios, el Señor tuvo que reprenderlo. Hay que reprender a los demonios. Wow, bueno, Dios me le guarde, Dios me le bendiga. Varón, aproveche esos ministros. Gloria a Dios. Y hable a los hermanos. Amén. Es una bendición poder entender y poder escudriñar la palabra de Dios sobre la fe, porque vemos nosotros esta fe que habla la palabra de Dios aquí en el Mateo 7, 17, donde vemos nosotros que había una necesidad, no solamente física en el cuerpo de este muchacho, sino también una necesidad espiritual, de un padre que estaba sufriendo, un padre que estaba pasando las situaciones más duras y que se los trajo a los discípulos. Y esto, como dice la palabra de Dios, no solamente por vista, sino por fe. Y la fe es algo muy importante que todo ser humano debe de tener al Dios Todopoderoso,
porque es la certeza, y tenemos que tener una certeza como seres humanos, como servidores de Dios, una certeza inmovible, y una convicción inmovible. ¿Por qué? Porque el Dios que ha dicho y ha dado palabra, y que sale palabra siempre de la boca de Dios, nunca retorna vacía hacia Él. Recuerde, amigo televidente, que la fe es muy importante a todo aquel que le cree a Dios, porque el Dios tiene poder y tiene control sobre todo. Aún para nosotros los seres humanos, por poquito que sea, Dios tiene control en eso. Alguna enfermedad que estás pasando, alguna situación, algún problema en tu vida, dáselo a Dios. Dice que vengamos a Él, y Él nos da el descanso del alma, nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Amén. Queridos padres, si ustedes están pasando por problemas, dificultades de esta índole, como esta hermana que nos escribe, y sus hijos están rebeldes, no lo echen de la casa, no lo provoquen a ira. El problema no son ellos, son espirituales. Necesitamos clamar a Dios, como este padre que vino a clamar al Señor: ayúdame porque no puedo más, ayúdame, ¿entiendes? Ayúdame mi incredulidad. Vengan al Señor, comiencen a orar más, ¿entiendes? Y a esperar en el Señor. Amén. Pídanle a Dios la autoridad y el poder para reprender. Esta es la única solución. Recuerde, ayuno y oración. No sale sino con ayuno y oración. Usted no tiene que decir, voy a ayunar, no. Simplemente tírese ante la presencia de Dios y estaremos orando. Llámenos. Si usted tiene esa clase de problemas, llámenos al 978-835-2911. Y al terminar el programa también le damos de nuevo, 978-835-2911. Es orar. Vamos a hacer una cadena de oración. Queridos padres, pastores que están mirando, hay que hacer cadena de oración, orando y ayunando para reprender esta malicia que está destruyendo la familia, que está destruyendo la gracia y a nuestros jóvenes. ¿Me entiende? Están pasando por tormenta y solamente Dios puede detenerlos. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, clamamos por estos jóvenes, por estos hijos, por estos padres que están desesperados, que no hayan que hacer, Señor, con la condición de sus hijos. Mira los hogares como se están destruyendo. Ten misericordia en el nombre de Jesús de Nazaret. Ten compasión, Señor. Extiende tu mano de poder, de misericordia y compasión a estos hogares, a esta familia, y reprende esta malicia, Señor. Tú tienes la autoridad y el poder para reprender. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, libértalo, Jehová. Trae la paz, trae la armonía, trae la comprensión, Señor. Trae, oh Dios, el control para la gloria de tu nombre. Y unifica a la familia que se te necesita más que nunca. Bendice a estos padres que sufren, a estas madres que sufren, a estos hijos que están esclavizados. Padre, ayúdales a ellos a ser libres. Oh Dios, desátalo en el nombre de Jesús. Desátalo, Padre, para la gloria de tu nombre. Y trae la paz familiar. Trae la paz, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Bendice la familia. Bendice a tus hijos, Señor. Bendice a tus padres. Bendice a estas parejas. Ayúdales. Bendice a estos hogares para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Se vence la depresión y la manipulación a través del poder del Espíritu Santo. Dios le guarde, mis hermanos, se les pide a ustedes. Bendiciones. Bendiciones, hasta la próxima semana con el Señor, porque lo esperamos muy pronto.